Bueno, buenos días a todos, un gusto saludarles, tanto de parte de Geoffrey, de parte mía. Es un gusto estar acá, es un gusto ver caras conocidas, es un gusto ver caras no conocidas, porque entonces eso significa que vamos a conocer un poquito más del trabajo que hemos estado desarrollando nosotros a partir de, déjenme ver si esta cosa sirve, ahí está. En torno precisamente al tema del arte y la cultura inclusiva, ¿verdad? Particularmente desde nuestras áreas o campos de trabajo y primordialmente al tema de la discapacidad visual, ¿verdad? Que es lo que a nosotros también nos interesa, nos atañe. De pronto, bueno, para soltarnos un poquito también, ¿verdad? A veces esos espacios de aflojarse y de estirarse son buenos, pero también el tema de conocernos, de saber quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Yo, por mi parte, para los que no me conocen, yo soy Ernesto Pérez, yo soy el coordinador y fundador de un proyecto que se llama La Corazonada Visual, que este año estamos cumpliendo 15 años. 10 años de trabajo, desde el 2015, que empezamos a trabajar este tema de cultura y arte en inclusividad. Soy adicto al café, tengo un problema de adicción al café y me encantan los ravioles de Fátima, y quienes son de Heredia conocen los ravioles de Fátima, y quienes no, están completamente recomendados para que vayan y se deleiten con un raviol, ¿verdad? ¿Con pan o con tortilla? Con pan. ¿Usted ha probado los ravioles? Por supuesto. Ah, pero no, a mí no me gusta con tortilla. En fin, y lo que queremos compartirles un poquito acá, bueno, básicamente es un poquito del tema del proyecto, pero también hay una razón muy importante por la que estamos acá, y es este queridísimo colega y amigo que es Geoffrey. Hola a todas y a todos. Por aquello mi nombre es un poco diferente, entonces yo lo pronuncio Geoffrey, pero suena como a yo freí un huevo. Entonces, para que se les vaya quedando, pero me han dicho, puede decirse Jeffrey o Joffrey, no sé, incorrecto, pero me han dicho de todo, yogur, Jupley, Gofrey, Goffrey, Goofy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo bien, bueno, qué bueno, todo el mundo se rió, eso es lo importante, que nos vamos aflojando. Para ampliar un poco este tema y haciendo énfasis en la comunicación inclusiva, voy a proceder a describirme. ¿Esto por qué? Porque si hay personas que tienen baja visión, tienen discapacidad visual, una miopía severa o cualquier problema que aunque tengan anteojos no perciben bien el mundo, entonces es importante como saber de dónde viene esa voz, ¿verdad? Entonces vamos a ver si yo lo logro hacer bien. Soy un hombre de 48 años, mido 1,80 m, peso 110 kilos. Bueno, ya se pueden dar una idea de que soy como grande, ¿verdad? En este momento tengo una camiseta negra que dice, se dice persona con discapacidad. Ah, ok. Para que le vean la camisa, pero modélela. Okay. Eso es. Tengo un pantalón jeans azul, creo, zapatos de color café, tiene la suela blanca o clara, creo. Uso el pelo largo, en este momento tengo un moño, uso anteojos con filtro amarillo, que los anteojos no quiere decir que yo vea bien, que tengo visión 20/20, sino que dentro del poco remanente visual que tengo, estos anteojos me ayudan como a intentar percibir un poco más el mundo. Entonces es como cuando hablamos de que no hay que dar por enterado que si alguien se ve de cierta manera, es porque es así, ¿verdad? O sea, si yo no tengo el bastón, dicen, no, él está completamente bien. Y es otra cosa. Ah, bueno, tengo barba, tengo la... ¿Ah? Sí, tengo 48 años. Por favor, llámenme la asiática y todo. Y estoy lleno de tatuajes y tengo anillos de calaveras y de todo. Soy licenciado en artes plásticas con énfasis en pintura. ¿Y qué más? Bueno, eso es como un poco la descripción, que a veces es bueno hacerlo
para que las personas, no sé, a alguien le está pegando ese super sol que yo estoy sintiendo el calor, puede ser que estén como deslumbrados, entonces para que puedan percibir bien a la persona. Entonces, dicho esto, hago el pase a Ernesto. Gracias. Bueno, yo puse que a usted le gustaba el pollo frito, no supe de dónde, porque no sé Heredia dónde tiene el mejor pollo frito. Si alguno sabe, no lo dice, porque esa sería una... ¿Y qué más puso de mí? Que le gusta el rock. No sé cuál, pero no importa. Usted sabrá. Bueno, contarles un poquito. Nosotros tenemos trabajando, ¿cuánto? Como 8 años de trabajo, desde que empezamos a plantear una inquietud bastante grande, que fue una inquietud que me surgió a mí específicamente trabajando en México, trabajando en el MUNAL, Museo Nacional de Arte Mexicano, que es donde está el caballito. Si no lo ubican, es donde está el caballito. Al frente está el MUNAL. Y era una incertidumbre bastante importante que nos lleva a pensar de qué manera trabajábamos, especialmente a nivel de áreas, particularmente educación, que es donde trabajaba yo, hacia la población y población con discapacidad visual. Claramente, pues cuando llego a Costa Rica, pues hay muchas incertidumbres, muchas dudas, porque empezar a plantear esto, pues era una manera de pensar cómo arrancar, ¿verdad? Y una de las bases, pues fue que afortunadamente conocí a Geoffrey y empecé a desconfigurar todo lo que había pensado yo sobre este tema para empezar a aprender sobre este tema y cómo plantear y cómo formular algo que fue de alguna manera, y quienes lo conocieron y se acuerdan, y si no lo conocieron y no se acuerdan, con mucho gusto luego les puedo compartir información, que fue Maneras de Ver. Maneras de Ver fue nuestro primer proyecto, en donde Geoffrey y un compañero más con una retinopatía degenerativa le dieron talleres a población con discapacidad visual. Entonces a mí me tocó quitarme como capitán del asunto y entender que en los procesos de mediación, en muchos casos, las personas artistas profesionales, porque son artistas profesionales encima de todo, tienen la capacidad de hacer una mediación, tienen la capacidad de hacer una experiencia de mediación. Entonces me convertí en un humilde servidor, y eso hizo de pronto una réplica, un ejercicio muy interesante en donde nosotros no pensábamos llegar a Heredia y después de Heredia irnos a San Ramón y después de San Ramón venirnos a San José, y que la gente empezara a plantearse un interés en estos temas, principalmente por una cuestión que nosotros planteábamos, de no ser visitantes, sino ser proponentes. Entonces, de alguna forma, eso suponía un reto, porque nos dábamos cuenta de qué tanto sí, qué tanto no, los centros culturales privados o públicos están preparados o no. Entonces, hay un arroz con mango acá, o esa famosa frase del arroz con mango, ¿verdad? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo lo procesamos? ¿O cómo llegamos a aterrizar algo de esto? Porque ¿cómo le entramos a eso? Gracias, Geoffrey. Y de pronto poder entenderlo, y particularmente lo que nos atañe hoy es, bueno, yo no les dije, yo soy educador de formación, entonces soy educador de formación, soy de la misma carrera que Anjolet, y si yo tuve retos, estudiando la carrera, creo que también pues hubieron colegas, compañeros que también lo tuvieron, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, este arroz con mango, de alguna forma es entender y devolvernos a lo que nosotros entendamos como este concepto de museo, ¿verdad? ¿Qué es un museo? ¿Qué pasa con un museo? ¿Qué significa un museo? Porque será ese gabinete donde yo meto los chunches y son chunches de exhibición, pero ¿qué significa exhibir un objeto? ¿Qué significa socializar un objeto? ¿Qué significa en la discapacidad? ¿Qué significa un objeto? ¿Cómo dialogo con ese objeto? Entonces, si yo no me equivoco y algún profesional de museos me corrige, creo que ya está Ibermuseos, ¿verdad? Allá.
Esta es la última definición de ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que me parece que de hecho fue también acuñado por Laurent, que no está, y que eso de alguna manera también nos dio como una luz en el año 2022, donde me parece que hay dos puntos súper importantes. El primero, el museo es esto que está al servicio de la sociedad. Eso significa que está implícito que tiene que estar al servicio de todas las personas, incluida la población con discapacidad. Todas las discapacidades. ¿Okay? Yo no voy a andar tanto en esto porque de pronto ahora vamos a hacer un aviso parroquial al final de la charla. Pero la otra parte además es que dice que los museos tienen que estar abiertos al público, accesibles e inclusivos. O sea, que son espacios que en su lógica de estar al servicio de la sociedad tienen que estar abiertos a todo el público, ser accesibles. Y ahora vamos a ver este tema porque muchas veces se confunde accesibilidad con inclusión. Y ahí hay una brecha, un estrecho dudoso al que luego le podemos entrar a aterrizarlo un poquito. Y el tercero dice que los museos fomentan la diversidad. Y diversidad, en este concepto general vamos a entender que todos nosotros somos diversos. Todos, absolutamente todos somos diversos. Entonces nunca debe mantenerse exclusivamente ese concepto de diversidad con el concepto de discapacidad. Porque todos tenemos una diversidad, todos tenemos una identidad, todos tenemos un bagaje cultural, todos decidimos si sabemos que es un raviol o no es un raviol, todo eso es parte de nuestro entorno y todo nos define como parte de nuestra construcción de identidad cultural. Joffrey está con anillos hasta la madre, yo estoy con un solo anillo, eso es parte de la identidad cultural que nos hace diversos a todos. Entonces es importante, o nos pareció a nosotros importante retornar a este concepto de museo para entender desde dónde arrancar, o desde dónde plantear ese tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de inclusión? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué significa ser incluyente? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, algunos piensan y dicen, de sí, porque yo le pongo rampa a usted, yo soy un espacio inclusivo. Listo, pero usted me puso la rampa, pero me puso todas las fichas técnicas en tinta. Muchas gracias. Entonces ya entré, pero ¿qué pasó? Gracias. No tengo audio guía, no tengo audiodescripción, no tengo textos en braille, no tengo piezas que pueda tocar. Algo importantísimo es que nosotros somos, con respeto a lo que todas sus colecciones de museos ameritan y pertenecen, somos partidarios del sí tocar, porque es una experiencia distinta y completamente diferente de un museo. Entonces, cuando piensan en un concepto de inclusión, el concepto de inclusión en su lógica abstracta no involucra un único aspecto, involucra todos los aspectos. Y a eso vamos a entrar tal vez ahora un poquito más en profundidad, porque no podemos llamarle inclusivo a un espacio que tiene una rampa. ¿Okay? No podemos llamarle inclusivo a un espacio que tiene la baranda en el baño. ¿Okay? Sino que realmente yo puedo tener baños inclusivos y puedo tener un espacio de exposición que no me comunica absolutamente nada. Entonces hay que pensar en un nivel más macro de cómo estamos pensando esta lógica de inclusión. ¿Usted quiere anotar algo sobre ahí? Más bien, apoyado como en esto, también como entender qué es discapacidad, ¿verdad? Si bien en la primera ponencia se mencionó, ¿verdad?, lo que el artículo 86.6.1 dice sobre qué es discapacidad, también la ley 7600 habla, ¿verdad?, de que cuando una persona con ciertas deficiencias, ¿verdad?, sensoriales, físicas, cognitivas, interactúa con el entorno y ese entorno no es accesible y no es inclusivo para esa persona, surge la discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo se podría eliminar eso? Teniendo un diseño universal.
¿Y qué es el diseño universal? Es cuando usted considera toda esa diversidad humana para que perciba todo lo que uno tenga preparado, y en este caso los museos, ¿verdad? Se vuelve como algo un poco utópico, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos que tender hacia eso, ¿verdad? Cada paso que vayamos a dar es hacia ese diseño universal, ¿verdad? Y sabemos que estamos limitados a nivel presupuestario, a nivel de un montón de cosas, pero hay que ir aportando hacia eso. Y hay formas como irlo resolviendo. Bueno, aparte de eso, la discapacidad, ¿de dónde viene? El modelo que tenemos actualmente se llama modelo de derechos humanos, ¿verdad? ¿Esto por qué es así? Para poder entender que las personas con discapacidad somos personas primero, ¿verdad? Y como somos personas, tenemos que ser garantes de percibir y ser parte de todo lo que la sociedad propone. Antes, al inicio, por ejemplo, había un modelo de prescindencia, que es como prescindir, ¿verdad? Que no es importante, es desechable, y viene como todas esas cuestiones que los niños, si nacían con una discapacidad, los dejaban como perdidos en un bosque, o los dejaban en el atrio de una iglesia, ¿verdad? O cuestiones como esas, eran como una cuestión desechable, porque se veían como carga. Y ahí es donde viene como el asunto de mendigar, y que las personas con discapacidad más bien se ven como una carga. ¿Por qué? Porque entonces hay que comenzarles a darles cosas sin que retribuyan nada. Ok, pasamos todo eso. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial viene el modelo rehabilitador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hubieron un montón de personas que perdieron miembros o quedaron con una discapacidad permanente. Entonces surgen todos los movimientos de los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Como un proto Juegos Paralímpicos, etcétera, etcétera, y se va viendo que hay que irlos incluyendo. Pero entonces el modelo rehabilitador lo que dice es que hay que rehabilitar el problema que tiene para poder que sea otra vez otra persona normal en la sociedad, ¿verdad? O sea, ahí como se busca una normalización, y que todavía seguimos como hablando de que todo es normal, o que todo el mundo piense, o sea, hay una normalización de todo. Y entonces el modelo va evolucionando. Obviamente en los años 60, 70 hay toda una lucha de las personas con discapacidad de ese momento en Estados Unidos y en otros lados de Latinoamérica y del mundo. No solo las luchas por los derechos raciales, sino como una lucha de derechos en general. Y eso va generando que en los años 2000 ya se comience a hablar del modelo social de derechos humanos. Entonces eso es lo que les digo, que la persona es la que, a partir de las características de esa persona, porque la discapacidad debería ser como una característica más, ¿verdad? Así como tenemos los ojos verdes, ojos azules, pelo de tal color, colocho, lacio, esto, la discapacidad debería ser algo general, pero si tuviéramos el modelo, el diseño universal, todos andaríamos todo bien, ¿verdad? Pero como no es así, se requieren hacer ajustes razonables, ¿verdad? No son adaptaciones, son ajustes, porque son ajustes a partir de esa deficiencia que tiene esa persona, poder como hacer que integre. ¿Cuáles ajustes existen? Un ascensor, por ejemplo aquí, para poder llegar. Quien no pueda subir una escalera, sube en ascensor, pero al final ese tipo de ajustes accesibles nos benefician a todos y a todas, porque ¿quién no le gusta más bien? Uy, si agarramos el ascensor porque qué cansado subir y bajar gradas, por ejemplo, ¿verdad? O a quién no le gusta hacer el baño accesible, porque es más grande, porque tiene su lavatorio, etcétera, etcétera. Realmente siempre es que es el más limpio también, ¿verdad? Entonces todo el mundo le gusta entrar a ese. Entonces, ¿por qué de una vez todos los baños no se hacen de esa manera? ¿Verdad? Y así los estacionamientos, ¿verdad? Si a todo el mundo le gusta estacionar donde está el espacio reservado, entonces, ¿por qué no hay un diseño que ya vaya hacia eso? Y así podemos seguir un montón de
de cosas, ¿verdad? Digamos, como dato anecdótico, ¿sabían ustedes que el Waze, por ejemplo, que es muy usado, esa tecnología fue creada para personas con discapacidad visual porque ocupábamos como ver dónde nos localizábamos? Entonces, claro, los creadores dijeron, uff, aquí está el toque. Y ahí está la aplicación. Y ahora hay personas que no pueden vivir sin el Waze. Dato curioso. Bueno, aunado a todo eso, lo que dice Geoffrey, hay algo muy importante y es que, pensar, digamos, en estas cosas, de alguna forma también nos hace pensar en cómo se lleva esto a una dinámica de prácticas de museo, ¿verdad? Cómo pensar en una iniciativa de este tipo. Entonces, de alguna forma, lo que implicaba pensar en una propuesta específica para población con discapacidad visual, nos llevó a buscar referentes, y tal vez hay personas aquí que se acuerden, tal vez hay personas que no lo recuerden, que uno de los antecedentes primordiales para la historia incluso de la discapacidad en general de este país fue el Museo de Formas, Espacios y Sonidos, que quienes lo recuerden, pues recuerdan que era una maravillosa iniciativa que se hizo en aquel momento con el acompañamiento de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, que fue fundamental para este tipo de cosas. Y realmente fue un modelo como que nosotros quisimos empezar a seguir de alguna forma, pero con otro enfoque, porque siempre que de alguna manera se hablaba de discapacidad, se planteaba unilateralmente, es decir, esto es lo que se necesita, esto es lo que se ocupa, esto es lo que se quiere, pero no bajo un proceso de consulta. No hubo un proceso de consulta con la población con discapacidad de qué se quiere hacer, qué se quiere proponer, cómo se quiere proponer y para qué se quiere proponer. Entonces, realmente quisimos como voltear la tortilla en ese sentido y empezar a pensarnos en que fuéramos precisamente un tema, o el proyecto fuera un tema del diálogo, ¿verdad? En las propuestas artísticas y principalmente de distintos artistas. Cabe aclarar que nosotros en algún momento empezamos con discapacidad visual, pero a lo largo del tiempo, cuando usted empieza, y tal vez Geoffrey no me deja mentir, cuando usted empieza con una discapacidad, después llega otra, y de pronto hay que empezar a entender muchísimas cosas más de otros tipos de discapacidades que son súper importantes. Entonces, aquí es donde queríamos llegar nosotros de alguna forma, y que a través de la experiencia, a través de lo que nosotros hemos conocido y hemos dialogado y hemos visto, es que la sensibilización y la formación en espacios accesibles, inclusivos, participativos, porque aquí hay algo importantísimo que me gustaría comentárselos, y es que según el INEC, al año 2022, 142,000 personas con discapacidad visitaron instituciones culturales. Entonces estamos teniendo un grupo grande de 142,000 personas que han pasado por nuestros espacios y que han visto las cosas buenas y las cosas malas en las que han impactado, Geoffrey incluido, ¿verdad? Entonces, y ahora Geoffrey va a hablar un poquito de esas cosas. Que lo vi, era el chiste. Que lo vi, era el Yo agarré el chiste, perdón. Sí, lo agarré. Ustedes ríanse porque yo no lo agarré. Yo tengo humor negro, entonces. Entonces, algo que podemos plantear es que el proceso de sensibilización y formación en inclusión y accesibilidad no puede ser algo en una estructura vertical en los museos. ¿Por qué? Porque desde la señora de limpieza hasta el guarda de seguridad tienen que tener formación y sensibilización en estos temas. De nada nos sirve a nosotros tener un curador o un museógrafo que lo sepa si un educador del museo no lo sabe, ¿verdad? O nada hacemos nosotros con capacitar a doña Teresita, que muy amablemente nos limpia los baños y los pasillos del museo, si el director no conoce ni está sensibilizado y formado en inclusión y accesibilidad. Entonces, este proceso es un proceso que tiene que ir lineal hacia todas las áreas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso nos impacta a todos, absolutamente todos. Entonces, todo lo que hemos escuchado nosotros, positivo y negativo, dice mucho de cómo funcionan las áreas de nuestros museos, ¿verdad? Cómo se permean esas áreas de los museos. Entonces, de alguna manera, pensamos que la educación real, la inclusión real, es cuando esos procesos trascienden
de nosotros. Yo sé que este es un encuentro de educadores de museos, pero es que, ¿verdad? Nosotros somos una de las grandes partes medulares de lo que implica un museo, ¿verdad? Porque si yo tengo a personal de limpieza que sabe cómo lidiar con una discapacidad visual, cambian las cosas. Y es diferente. Si yo tengo un guía de sala que sabe cómo atender esto, cambian las perspectivas de cómo una persona con su discapacidad viene a apreciar o a disfrutar un museo. Y lo hemos notado muchísimo porque nosotros, de alguna manera, dentro del proyecto, y ahora Geoffrey les va a profundizar más al respecto, nosotros somos visitantes, sí, pero también hemos hecho formulaciones de propuestas museográficas. Entonces, ¿qué significa eso? Que también es irónico, pero uno tiene que plantear la propuesta de un artista con discapacidad. Y decir, el artista es artista, crea, propone, dialoga, forma parte de un proceso curatorial, de un proceso museográfico, de un proceso de mediación, que sí, es importantísimo en los papeles de mediación. Entonces esto para nosotros es algo que realmente es muy sensible, y no solo para la discapacidad visual, sino básicamente para todos los tipos de discapacidad, especialmente porque nos ha tocado también trabajar con discapacidad psicosocial, que es otro tema bastante complejo, y donde además en muchos casos son personas que asisten por primera vez a un museo, ¿verdad? Y no hay una noción de qué pasa en un museo o cómo llega mi obra a estar expuesta en un museo, ¿verdad? Entonces son como las dos caras de la tortilla, ¿verdad? Desde ser visitante hasta ser un espectador, y cómo dialoga eso en lo que yo estoy proponiendo, en lo que estoy haciendo. Entonces, pues de alguna forma, nosotros llegamos a esto que es la propuesta de la que nos sentimos de pronto bastante orgullosos en el año 2022, que era Cimientos. Cimientos se convirtió en la primera exposición de 4 artistas profesionales con discapacidad en el Museo Calderón Guardia. Y alguien nos hizo una observación bastante interesante y fue muy particular el tema que nos llamó la atención, y nos dijeron, es la primera vez que yo veo la foto del artista en la lona y no la obra. Y entonces nosotros dijimos, pues es que ahí están los artistas, ese es el germen de todo lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, plantear este tipo de visión nos hacía pensarlo de una manera distinta, y nos hacía pensar en que los artistas son protagonistas, son personas, y personas creadoras. Entonces, por encima de toda el componente de discapacidad, teníamos personas haciendo propuestas artísticas. La cifra de visitación, que todavía me sorprende, ahí está Daniela Roque, no me va a dejar mentir, más de 5.400 personas visitantes en un mes de exposición. Y para nosotros es una locura. Bueno, para usted, porque usted expuso, yo no expuse. Pero de alguna forma nosotros poder llegar a esto, poder llevar una propuesta artística a un espacio como un museo, suponía todo un reto además, porque la idea de plantearlo de esta forma era precisamente que fuera dirigido a los públicos a los que también tuvieran discapacidad. Entonces estuvo la pauta de por favor sí tocar. Bueno, pero no es mi obra. Entonces con Geoffrey era por favor sí tocar, nada más no se lleve el cuadro, pero por favor sí tocar, porque de alguna forma lo que queríamos era romper ese esquema de la parte que se entiende desde la lógica patrimonial, pero desde la lógica de mediación y desde la lógica participativa y con el consentimiento de los artistas, ¿verdad? Muy importante, se permitió hacer esto. Generamos fichas en braille, generamos fichas en NFC, generamos audiodescripciones. Adriana en algún momento nos ayudó con las invitaciones en la LESCO, porque de alguna forma queríamos hacer un ejercicio que fuera un ejercicio de participación activa de la población con discapacidad. Es decir, queríamos pasar de la persona visitante a la protagonista, ¿verdad? Es decir, personas protagonistas en los museos,
teniendo exposiciones en los museos. Y entonces, de alguna forma, ahí están todos. Juventud Divino Tesoro, ahí está usted allá, del otro lado. Sí, no, se está tapando discretamente con la... Esa es. Eso fue una experiencia para nosotros muy importante a nivel de museos, porque además llevamos el diálogo del museo hacia otros espacios, hacia otra población. Tuvimos visitantes de todo tipo, y fue algo muy interesante, porque realmente estábamos rompiendo como un ejercicio distinto de las prácticas artísticas, y se convirtió como un espacio humano, ¿verdad? Un espacio humano donde además eran 4 propuestas artísticas completamente distintas. Teníamos fotografía, teníamos pintura, pero pintura en un formato experimental, la pintura de Joffrey, que era pintura en gran formato. ¿Cuánto era? Como 1,80 m por 4 metros, una cosa así. 1,80 m por 1,40 m. Bueno, igual, usted no se puede robar un cuadro así, se imagina. Entonces, y habían propuestas de dibujo. Entonces se convirtió en una experiencia muy interesante, porque dialogábamos desde ese punto de vista, ¿verdad? Dialogábamos desde una visión muy interesante, y además enmarcándonos en varias cosas que para nosotros también eran importantes, y que para las personas aquí que trabajan en museos y trabajan en el sector público son fundamentales. La primera, que era la Política Nacional de Derechos Culturales, ¿verdad? La 2014-2023, que ahora está renovada, me parece, no estoy seguro. Y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era algo que también nos amarraba muchísimo al tema de la institucionalidad y al tema de la participación. Y algo que ayudó mucho también era para darse cuenta que hay otras personas con discapacidad que también nos dijeron: nosotros también queremos exponer en un museo, queremos llevar nuestro trabajo a un centro cultural, queremos llevar nuestro trabajo a un centro artístico. Y entonces eso genera como una cadena, ¿verdad?, de valor de lo que los espacios están haciendo a nivel de la atención con este tipo de panoramas y de arte, que también es muy valioso y súper importante. Y aquí hay algo importante, de nuevo, hacia el tema de la persona. Ante todo, nosotros somos personas, todos somos personas, indiferentemente de nuestra discapacidad, nuestro sexo, nuestra etnia, nuestro género. Algo que tal vez ahora Joffrey les va a contar, es que uno de los grandes luchas es entender que la discapacidad es parte de la cotidianidad. Entonces, realmente es un elemento más que nosotros tenemos que de alguna manera prepararnos, estar preparados para atenderlo, ¿verdad? De alguna forma. Es un elemento más que no define a una persona, ¿verdad? Nosotros nos definimos por cómo nos vestimos, qué nos gusta, qué usamos y demás, pero no define nuestra producción como tal, ¿verdad? Y nuestra identidad como tal. Entonces, en ese sentido, siempre hemos topado con estas cosas. Y Joffrey no me deja mentir. Y llegan y le dicen: pero es que usted no se ve como una persona con discapacidad. No parece que usted tenga discapacidad. Y entonces uno dice: bueno, ¿cómo es parecer tener una discapacidad? ¿Verdad? Entonces, algo que exacto. Entonces, de alguna forma, tenemos que desconectarnos el chip de lo que no se ve no existe. La discapacidad que no se ve también existe y es real, y sucede en espacios de convergencia social, ¿verdad? En donde la gente, por ejemplo, y les puedo decir, en la muestra que tuvimos, si Joffrey andaba sin bastón y andaba, no sé, tomando fotografías, no tiene discapacidad. Pero en el momento que yo le doy el bastón a Joffrey, ahora sí, le ayudo a cruzar la calle, le recojo las bolsas, ¿verdad? Este tipo de cosas, nosotros de pronto como educadores, como educadores y sensibilizadores, tenemos que entender que, y lo decían creo que ahora, que me pareció muy importante, no podemos suponer absolutamente nada, ¿verdad? Porque de pronto, si yo a ustedes les pongo a estas personas que están acá,
son artistas, y esos son artistas, ¿verdad? Son personas, y son personas creadoras, más allá de sus contextos inmediatos y sus limitaciones del entorno, porque no son limitaciones de la persona, es del entorno. Entonces, y la razón, digamos, de nuestro proyecto, nuestra puesta en valor, es precisamente darnos cuenta que la gente, la población con discapacidad que está siendo parte de procesos creativos, también tiene que ser parte de procesos activos en los museos, en procesos expositivos, procesos curatoriales, cuestionarnos, ¿verdad? También cuánta persona con discapacidad realmente tiene una práctica activa en los aspectos culturales, ¿verdad? Cuánta gente realmente está activa en estos espacios. Entonces, con ese tipo de cosas y pensando nosotros en nuestra dinámica, pues de alguna forma también vuelve el tema de los recursos, ¿verdad? El tema de los recursos, sí, pero es que qué complicado, qué difícil, qué complejo pensar en esto. Entonces nosotros pensamos en tres cosas que son recursos y que no necesariamente son recursos económicos. El primero es el acompañamiento de personas especialistas, el acompañamiento de personas que pueden darnos una guía, que pueden darnos una luz en cómo estamos haciendo una propuesta, cómo estamos haciendo esto, cómo estamos dialogando en relación a los paradigmas que tenemos, que son súper importantes. La crisis versus la oportunidad, ¿verdad? No ver la crisis como un elemento negativo, sino como un área de oportunidad para nosotros trabajar con lo que tenemos. Muchas veces las cosas inclusivas y los recursos que tenemos a la mano de pronto son más inclusivos que cualquier inversión económica sumamente excesiva, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y la última que para nosotros también es fundamental, la consulta y la validación. La consulta y la validación, ¿por qué? Porque la consulta es desde que yo pueda acercarme a una persona creadora y decirle cómo quiere plantear su propuesta expositiva, cómo piensa su propuesta expositiva y cómo valida su propuesta expositiva, su misma comunidad, su mismo entorno, sus mismos paradigmas. Si no tenemos una propuesta que haya sido validada, estamos pensándola desde una visión unilateral. Entonces, en ningún momento les hablé de plata. Les hablé de tres cosas que son recursos, que no son recursos financieros, son recursos humanos y son recursos válidos para cualquier propuesta de museo y accesibles. Entonces, gracias, Geoffrey. Gracias, Geoffrey. Entonces, de alguna forma, realmente el ejercicio de pensarlo de esta manera, bueno, también tuvimos una experiencia muy bonita con Adri el año pasado. Ya yo no sé, son tantas cosas que yo no sé. El año pasado tuvimos una experiencia muy bonita que nos requirió muy poco esfuerzo, de alguna manera material, y fue realmente provechoso, fue una experiencia realmente provechosa, realmente de disfrute. En el Calderón tuvimos una experiencia de disfrute de muchos artistas y muchas personas. Entonces, bueno, de alguna forma todo esto que yo les he hablado, pues es una manera de que ustedes puedan pensar dirigidas hacia sus propuestas, hacia sus espacios, en posibilidades, porque efectivamente yo sé que hay un marco que hay que responderlo, pero realmente nosotros somos un proyecto que llevamos 10 años sosteniéndonos a partir de este tipo de recursos, porque el financiero sabemos que es importante, pero es el más complejo de conseguir, ¿verdad? Y realmente la oportunidad también de pensar en que las personas creadoras con algún tipo de discapacidad pueden llegar a espacios expositivos, pueden llegar a dialogar con espacios museales de distintos tipos, ¿verdad? La misma naturaleza de los museos. Entonces, pues de alguna forma pasar de espectador a protagonista es lo que nos trae al estimado Geoffrey. Entonces, para no hacerles mucho spoiler, Geoffrey, además de que participa en Cimientos, es un artista que está en constante producción y tiene un chiquito, una criatura que me encantaría que usted les cuente, Geoff. Bueno, más que criatura, sí, es como más bien
un tejido orgánico, ¿verdad? Porque como no es lineal nada de lo que uno hace, ¿verdad? Entonces es como más orgánico. Bueno, en este momento tengo una exposición en la Galería Nacional, Museo de los Niños, segundo piso, que se llama Mirar desde la piel. Esa exposición surge de la siguiente pregunta. Alrededor del 70% de la información nos ingresa por los ojos. ¿Qué pasa si no tenemos ese 70%? ¿Cómo buscamos la información? ¿Verdad? Entonces ahí comienzan a salir preguntas emergentes y la principal, generalmente en las personas con discapacidad visual, es tocar. Entonces, el asunto de tocar, el asunto del oído, el olfato y más de 20 sentidos que tenemos en el cuerpo comienzan a interactuar porque el cerebro comienza a buscar la información, comienza a buscar a qué se le parece, comienza a buscar de qué manera hacer esto o lo otro. Digamos, todos de alguna manera tenemos esa capacidad. Por ejemplo, no sé, me desperté de madrugada y quiero ir al baño a orinar y no, ay, qué pereza abrir los ojos porque me voy a desvelar, ¿verdad? Entonces uno va como a tientas ahí tocando, no sé qué, y se sentó, ya hizo todo el merequetengue y al día siguiente usted dice, yo no sé ni cómo lo hice, ¿verdad? Pero en realidad sí tenemos como esas capacidades porque hay distintas partes del cerebro que vienen a interactuar y resuelven cosas, ¿verdad? La parte creativa es muy importante. Entonces, esta exposición surge a partir de hacernos esa pregunta y de alguna manera es, bueno, y por medio de la investigación, acción participativa con otras personas con discapacidad visual, porque yo tengo retinosis pigmentaria, que es una enfermedad hereditaria, 90% se la manifiesta a los hombres, pues viene por parte de la familia de mi mamá, pero es una enfermedad rara y todos la padecemos de manera diferente. Entonces, si se encuentra otra persona con retinosis, puede ser que casi que no ocupe ninguna asistencia, o puede ser que ya esa persona esté ciega, ¿verdad? O puede ser que desde niño, si se le desarrolló sordoceguera. O sea, hay como un montón de variables que hay dentro de la propia retinosis y que se diga de las demás enfermedades. Como por ejemplo, a nivel nacional, la discapacidad visual dentro de la población con discapacidad, que alrededor, bueno, según la ENADIS, la última ENADIS, dice que somos más de 600.000 personas adultas, nada más. Y más o menos las personas con discapacidad visual representamos alrededor de 200.000 personas. Vean qué montón, como alrededor del 40% de esa población. ¿Y eso por qué? Porque se da como cuestiones de diabetes, entonces se da una retinopatía diabética, se da como degeneración macular, cataratas, la misma edad, ¿verdad? Va haciendo que nos vamos chochando, ¿verdad? Algún momento algo se nos va a fregar y eso puede ser la misma vista, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un dicho que era de Benjamin Franklin, que dice que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Yo le agregaría la discapacidad, porque si usted no sabe en qué momento le va a pasar algo, uy, me torcí el tobillo, y ahora cómo camino, y ahora tengo que subir gradas, y ahora tengo que, ¿verdad? Como que ese tipo de cosas en algún momento nos alcanza. Entonces, por eso a veces es bueno sensibilizar, pero a partir de esa sensibilización tener conciencia y qué voy a hacer al respecto, ¿verdad? Entonces esta exposición viene de alguna manera a meterse, aunque sea por un momento, en la piel de una persona con discapacidad visual y la persona a partir de, bueno, es que no nos va a hacer como, no les voy a decir mucho porque como no ha cerrado, les invito a ir, bueno, cierra el 31 de octubre, estuvo abierta desde el 2 de octubre hasta el 31, la entrada es gratis, abre de martes a domingo, bueno, en este caso sería hasta el viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entonces, si tienen la oportunidad de ir y experimentarla, sería genial. Entonces,
la misma exposición que vino a reflejar que, por ejemplo, la Galería Nacional, Museo de los Niños no estaban preparados para recibir un artista con discapacidad visual. Ni siquiera el día de la inauguración, que varios amigos usuarios de sillas de ruedas no tienen un ascensor para subir al segundo piso. Entonces hay que dar una vuelta enorme para poder llegar, ¿verdad? Entonces eso pone en evidencia como esa necesidad de generar cambios, ¿verdad? O sea, se sabe que es una cuestión presupuestaria, poner eso y el otro, y que el inmueble es un inmueble patrimonial, pero vivimos en el siglo XXI, 2025, y eso no quita que las cosas tengan que irse ajustando a los tiempos actuales que vivimos. Las cuestiones patrimoniales sí, o sea, muy bien que sean patrimoniales, pero desde el punto de vista de la discapacidad se tienen que ir ajustando a eso, porque si no, no tiene validez, ¿verdad? Seguimos viendo cosas del siglo pasado en el actual, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el conocimiento se tiene que ir renovando y el museo se tiene que ir renovando, y así como todas las instancias estatales o privadas, tenemos que ir generando los cambios para que realmente haya esa interacción, porque un museo sin personas, ¿verdad? Se vuelve como una bodega de cosas, ¿verdad? Entonces, pero la idea es, si realmente se quiere que la gente vaya, primero la promoción, ¿verdad? ¿De qué manera voy a hacer llamar a las personas? Sí, ok, redes sociales, no sé qué, pero, ok, tal vez las personas no están llegando o no saben del lugar, ok, entonces ocupamos público cautivo. Entonces hay que hacer como toda una programación. Ok, queremos personas con discapacidad, ok, comenzamos a contactar los grupos y nos preparamos para esa visita por lo menos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera vamos generando ese cambio, porque como les comentaba, la accesibilidad al final nos beneficia a todas las personas. Y la exposición, bueno, tiene este componente de adentrarse en la discapacidad visual, pero también las fichas, si bien están en tinta, están en braille también, para que sean percibidas. Cada pieza tiene su audiodescripción y su interpretación en lesco. Y de alguna manera, y también la misma disposición de la altura donde están dispuestas las piezas para ser tocadas, porque son tocadas, están pensadas para un punto intermedio, ni personas ni muy alto ni muy bajo. Entonces, si una persona en silla de ruedas, y lo comprobamos, lo puede tocar. Entonces, de alguna manera vamos como generando esos cambios que pueden beneficiarnos, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? De los códigos QR, o si ya tenemos un poco más de presupuesto, pues una pantalla que donde ya venga la audiodescripción, interpretación en lesco, yo me pongo los audífonos y puedo percibir qué es lo que está diciendo. Y ese audio y ese video está en bucle, ¿verdad? Repite y repite y repite. Pues entonces, para que en algún momento alguien llegue y por su propia decisión llega y percibe qué es lo que está sintiendo, ¿verdad? No otra persona tiene que llegar y mediar y decir, ay, llegó él, entonces, ay, bueno, tráete a no sé quién, ¿verdad? No, más bien es como, porque también el asunto de la independencia es importante en el momento que yo quiero interactuar, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, a mí me pasa mucho que para mí es audible, entonces tengo que ponerme un audífono para que no todo el mundo me escuche ahí el mensaje, la tontera que alguien me envió, ¿verdad? Por ejemplo, o lo que yo voy a enviar también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esas cosillas distraen, pero también es importante esa independencia, y yo como persona tengo derecho como a elegir. Y obviamente, bueno, a nivel de normativas, bueno, ahí mencionaron leyes, también recordar la ley 7600, que a veces ley 7600 todo el mundo lo asocia con una rampa. Pero propiamente la ley habla en su capítulo 3 de garantizar el acceso en espacios culturales, deportivos y recreativos para todas las personas, incluyendo personas con discapacidad. El artículo 54 habla de... ahí ya se me fue. Bueno, ahí tienen el artículo 54 que habla
sobre el acceso, ¿verdad? Que tenemos que tener dispuesto, o sea, no podemos decir no sé, porque la ley ahí está, ¿verdad? Y como mayoría que somos, porque yo también soy funcionario público, no podemos, nos dicen que no podemos desconocer la ley. Entonces ahí está. Y el artículo 55 habla que es un acto discriminatorio en el momento que una persona con discapacidad llega, interactúa en un espacio cultural, deportivo, recreativo y se genera esa barrera, es un acto discriminatorio. O sea, yo sé que es a nivel de ley, el papel aguanta todo lo que le pongan, pero también es una cuestión actitudinal. ¿Qué actitud yo voy a asumir hacia eso? Por ejemplo, todas y todos ustedes les estamos dando una información que ahora no pueden obviar. ¿Verdad? Ahora decir, pucha, ¿y ahora qué? ¿Cómo le vamos a entrar a eso? ¿Verdad? Tenemos que ser agentes también de cambio y solidarios para saber que el acceso y la inclusión es necesario para todas las personas. Y yo les hago esta pregunta. Digamos, si somos alrededor de 600,000 personas adultas con una discapacidad, entre su grupo familiar o de grupo de amigos y amigas, ¿hay alguna persona con discapacidad? Ah, ok, perfecto, pero eso no aplica siempre en todas las personas, ¿verdad? Y eso no quita como, ay, yo Frey, ¿vos ser compa suyo? No, 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 ¿verdad? Es como, porque es un asunto de química, ¿verdad? Y eso, pero es como, es parte de eso, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? Tengo un compañero o compañera de trabajo, ¿verdad? Ah, mira, sí, yo conocí a Anjolet aquel día, entonces, bueno, o conocí a Jofrey, ¿verdad? O conocí a Andrea, que estaba en la primer ponencia. Entonces, ya tienen cierta información que no pueden decir no sé, ¿verdad? Y también tienen que, como es un asunto pedagógico, ustedes tienen que cuestionar desde qué pedagogía ustedes están aplicando su entendimiento del museo, ¿verdad? ¿Basado en qué pedagogía? Porque si estamos en 2025, un cuarto del siglo XXI, y estoy aplicando algo de 1900, ya estamos jodidos, ¿verdad? Estamos jodidísimos y jodidísimas. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que irnos ajustando, ¿verdad? Y todo cambio, toda esta incertidumbre, todo este caos. ¿Qué pasó? No, no. ¿Soy yo? Sigo hablando. Okay. Toda esta incertidumbre y todo este caos puede generar como miedo, ¿verdad? Y como, ay no, qué pereza, ahora más trabajo, ¿verdad? Ahora no. Más bien es como ir ajustando lo que hacemos hacia esta visión de poder incluir a todo mundo, porque al final la accesibilidad nos beneficia a todas las personas. Y que ya voy cerrando. Okay. Y les tenía un par de frases. Entonces, todo parece exagerado cuando se mira desde el privilegio, ¿verdad? Si yo tengo el privilegio de ver y yo les propongo algo que se adapte a las personas con discapacidad visual, no, ya me la están complicando. Es lo mismo como Anjolet, que nos decía con la cultura sorda, si estamos planteando intérpretes del ESCO y todo lo que ella nos dijo, no, ¿verdad? Y así un montón de cosas. Entonces, de lo que no se habla no existe, y si no existe se margina, se aparta, se discrimina. Entonces no podemos decir no sé, ¿verdad? Entonces nada de nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros. Por eso es importante que, por ejemplo, en las 3 ponencias habemos personas con discapacidad validando la información, porque sería diferente que Ernesto estuviera aquí con la información, pero no hay una persona con discapacidad validando esa información. Es súper importante. Por eso siempre hay que chequear, decir, mira, ¿te funciona bien esto? O usted le puede preguntar, ¿o a qué asociación puedo ir? Pero no sé, por medio del CONAPDIS, alguna asociación o algo así, ocupo validar esto, ¿verdad? El asunto de buscar, y eso no es cuestión de recursos, es una cuestión de actitud. ¿De acuerdo? Listo.